Hola, buenos días. Mi nombre es Lucas Sebastián de Risaralda, soy profesor en la Universidad de La Laguna y hoy les vengo a hablar de mi ponencia titulada Fomentando la docencia participativa en Derecho Internacional Público mediante el uso de simulacros de juicio. Quería empezar, como no puede ser de otra manera, agradeciendo a todo el equipo organizador del Congreso por esta iniciativa que me parece muy estimulante porque creo que nos enfrenta a reflexiones muy interesantes para mejorar en nuestro rol como docentes. Como les decía, yo venía a hablar de una iniciativa que hemos tomado en la Universidad de La Laguna, que es la aplicación de simulacros de juicios de moot courts en la asignatura de Derecho Internacional Público. Por contarles un poco el contexto, esta asignatura es una asignatura obligatoria del segundo curso del grado en Derecho, que normalmente tiene un reparto del 50%, aunque, bueno, luego hay otras actividades, pero para lo que nos interesa, un 50% de clases teóricas y en las que, ¿no?, clases magistrales más o menos tradicionales y un 50% de clases prácticas. Tradicionalmente, en esta facultad, estas clases prácticas consistían en un caso escrito, ¿no?, en un folio, en dos folios, que el alumnado tenía que trabajar, normalmente prepararlo antes de ir a clase, y que se resolvía de forma conjunta en clase con el docente. Una, una apreciación que hemos ido haciendo con este modelo al que voy a llamar el modelo antiguo o modelo tradicional era la falta de participación y de motivación del alumnado, ¿no? En el aula, los días que trabajábamos estas prácticas había que estar un poco peleando para que la gente hablase, ¿no? Siempre tenemos un perfil de alumno muy participativo, pero en general participaba un porcentaje muy bajo del alumnado. Por eso, disculpen, a raíz del curso 2021-2022, o sea, el curso pasado, y de la mano del Vicerrectorado de Innovación, presentamos un proyecto, un PITE, ¿no?, un proyecto de innovación y transferencia educativa, con esta idea de los simulacros de juicio. Y optamos por una decisión que al principio no estábamos muy seguros, pero yo creo que fue una buena opción, que es optar porque el 100% de esa evaluación continua, de esos casos prácticos que les contaba, que son en nuestra asignatura son el 60% de la nota total, fuese la participación obligatoria en simulacros de juicio. Digo obligatoria porque tradicionalmente los moot court suelen ser actividades incluso extracurriculares, no relacionadas o no insertadas dentro del aula, dentro de la docencia formal de la asignatura. En este caso, la única forma de aprobar la evaluación continua de nuestra asignatura es participando en estos simulacros. Se puede aprobar la asignatura también, pero renunciando a la evaluación continua y presentándose únicamente al examen final sin participar en los simulacros de juicio. ¿Cuáles son nuestros objetivos cuando empezamos a diseñar este proyecto? En primer lugar, consolidar los aprendizajes teóricos, ¿no? La función de las clases prácticas tiene que ser consolidar lo que se aprende en las clases de teoría. En segundo lugar, como partíamos de esa línea de base en la que notábamos que había muy poca participación y motivación, pues fomentar esa motivación y esa participación, que el alumnado tuviese una excusa para ir a clase con un poco más de ganas y para participar en clase con un poco más de las ganas de lo que solía ocurrir. Y en tercer punto, y no por ello menos importante, el desarrollo de capacidades transversales. Pensamos que la opción de los simulacros de juicio es, dentro de lo que cabe, porque no deja de ser un contexto simulado y un contexto educativo, es algo que se va pareciendo un poco más, sobre todo más que las prácticas que utilizamos tradicionalmente, a la realidad que se van a encontrar nuestros alumnos y alumnas cuando salgan al mundo laboral. Consideramos que hay una parte importante de expresión en público, de oratoria. También creemos que los simulacros de juicio trabajan una importante competencia de argumentación, sobre todo argumentación jurídica, y también el razonamiento crítico, que consideramos transversal a toda la docencia universitaria. ¿Cómo se lleva a cabo la metodología? Bueno, nuestras sesiones tienen una hora de duración por cada grupo de prácticas y hay tres roles. Por un lado, hay dos alumnos que juegan el rol de la parte demandante, ¿vale? Tienen que preparar
con una semana de antelación, tienen una semana de preparación en la que pueden contar con tutorías con el docente, deben preparar la postura a favor de la fiscalía, en su caso, o de la parte demandante cuando no sea la fiscalía. Y tenemos otro rol, que es la parte demandada, que deben hacer exactamente lo mismo, prepararse el caso, pero argumentando en este caso a favor de la defensa. El alumnado se prepara el caso durante una semana y el día de la práctica, pues ocurre el caso, ¿no? Realizamos el caso en el aula delante del resto de todos los alumnos y alumnas que no están participando en el mismo. Una de las cosas más interesantes, en mi opinión, es que comienza la parte demandante y la parte demandada tiene una primera réplica, vuelve a tener una segunda réplica la parte demandante y hay un cierre por parte de la parte demandada. Como decía, una de las partes más interesantes es que el alumnado se tiene que adaptar a los argumentos que les da la contraparte. Ellos se pueden preparar el caso lo mejor posible, pero no saben los argumentos que va a utilizar la otra parte. Y eso creo que es lo que le da uno de los puntos más interesantes, y hablándolo con el alumnado después de la evaluación, ellos comentan que es a la vez la mayor dificultad, pero también posiblemente la mayor motivación. Como digo, las dos partes se van intercambiando réplicas y una vez terminan hay un turno de preguntas de la clase. Puede preguntar la clase y en ocasiones el docente también hace alguna pregunta, sobre todo para ver que hay conceptos teóricos que están del todo claros, posibles conceptos que no se han utilizado del todo bien para que el resto de la clase no se vaya con dudas. Y luego tenemos un tercer rol, que es el rol de magistrado. Durante la clase, todo el alumno presencial que está viendo el caso es potencial magistrado. Al final de la clase se seleccionan a 3 personas que tienen una semana para redactar la sentencia según las exposiciones realizadas por las dos partes y tienen que decidir, ¿no? Tienen que juzgar. Y a la clase siguiente se comienzan en los primeros minutos presentando los resultados, las conclusiones a las que han llegado, ¿no? Por lo tanto, todas las clases comienzan con 5 o 10 minutos de presentación de la sentencia anterior y luego unos 50 minutos de simulacro de ese día. Casos seleccionados, intentamos que estén relacionados con la teoría impartida la semana antes en clase y buscamos que sean novedosos y atractivos, ¿no? Por ejemplo, este año pusimos un caso totalmente ficticio a día de hoy, por lo menos, que es una hipotética detención de Putin y su juicio ante la Corte Penal Internacional por lo que está sucediendo en Ucrania, por ejemplo. Fue un caso que motivó mucho al alumnado. En aspectos de evaluación, eh, hemos, no, hemos realizado cuestionarios a los 96 alumnos que participaron este año y a los 101 que participaron el año anterior, y también tenemos datos de porcentajes de participación, aprobados, etc. En este sentido, creo que es muy interesante que en los 2 últimos años una media del 82% del alumnado ha seguido la evaluación continua frente a un 50% que nos solíamos encontrar en el modelo antiguo o tradicional. Especialmente uno de los resultados que más me ha sorprendido a nivel personal es los buenos resultados con alumnado repetidor, alumnado de tercera, cuarta y quinta convocatoria, que es un alumnado que suele desvincularse un poco de la evaluación continua, que suele optar por presentarse únicamente a un examen final. Y este año, revisando las actas, me he dado cuenta que gente que ha participado muy activamente y con muy buena nota era gente que estaba en su tercera matrícula, ¿no? Y yo creo que esto es muy positivo porque se podría interpretar que ha conseguido fomentar a personas que a lo mejor no estaban siguiendo tanto las asignaturas en el día a día. Y un dato que creo que es muy interesante, que es que el 100% de las personas que han participado en la llamada, perdón, que justo me acaba de salir un aviso de la llamada, las personas que han participado en la evaluación continua la han aprobado. Y algunos datos que creo que son que creo son muy interesantes. Hemos pasado un test a todo el alumnado que ha participado. Aquí pueden ver los datos del año pasado y de este año actual. El 93% lo considera altamente motivante, ¿no? Bastante o altamente motivante. Al 96,5% le anima a seguir la evaluación continua. Casi el 91% considera
que mejora la comprensión de los aspectos teóricos y solo el 4,7% dice que prefiere el modelo antiguo. La muestra es de 96 personas, esto significa que hay 4 personas que prefieren el modelo antiguo y todos argumentan que es porque les da miedo, no les genera mucha inseguridad hablar en público. Por lo tanto, yo creo que son unos resultados muy positivos e incluso mejores que los del curso pasado. Algunos testimonios, ya por ir terminando, todos de estudiantes anónimos, porque no en la evaluación la pasamos de forma anónima. Al preguntarles por cuál de los dos formatos elegirían, una de las estudiantes señala optaría por los simulacros, porque aunque en su momento cuesta afrontarlos, he aprendido más que con los supuestos tradicionales. Y otro alumno también nos dice, prefiero los simulacros, aunque me den nervios, me parecen mucho más divertidos, cosas que se agradece en esta carrera. Porque creo que esto es un aspecto que se nos olvida muchas veces como docente, ¿no? La docencia y el aprendizaje no tienen por qué ser necesariamente aburridos. Y ya para concluir, algunos aprendizajes, creo que es importante seguir mejorando los casos que seleccionamos, dejar muy claro qué información ponemos en estos casos, creo que es interesante seguir en esta línea. Creo que hay que fomentar la participación del alumnado que no está participando en los casos, que no tiene un rol de abogado, que no tiene un rol de juez. Creo que esa es la principal dificultad y en lo que seguimos explorando de cara a cursos siguientes y seguir haciendo hincapié en la expresión en público y en perder ese miedo para que ni siquiera el 4,7% prefiera el formato tradicional por una causa de bien. Simplemente terminar y animando a todas las personas de docencia de derecho o de otras áreas que se animen a explorar estos simulacros de juicio porque sin duda ha sido una experiencia muy enriquecedora tanto para el alumnado por lo que se puede ver en la evaluación como siendo egoístamente también para los docentes. Muchísimas gracias.